Mi nombre es María Rodríguez, nací en un pequeño pueblo llamado San José de Gracia, en el estado de Michoacán, México. Aquí todos nos conocemos, y la vida, aunque tranquila, siempre ha estado marcada por el trabajo y los sacrificios. Desde pequeña, me enseñaron a ser fuerte, a cuidar de mi familia y a valorar lo que realmente importa. Tenía 3 hijos, pero siempre sentí que Rosario, la menor, era la que más me necesitaba. Ella tenía una mirada curiosa, siempre preguntando, buscando algo más allá de lo que nuestro pueblo podía ofrecer. Nunca imaginé que ese deseo de explorar, de conocer más, me dejaría con un vacío tan grande. Un día, cuando Rosario tenía 17 años, me miró a los ojos con esa seriedad que solo las hijas pueden tener. Mamá, quiero irme, me dijo. Quiero irme a la ciudad, buscar trabajo, empezar una nueva vida. En ese momento, sentí que el mundo se me caía encima. ¿Cómo iba a dejarla ir? Ella era mi pequeña, mi hija. Pero sabía que tenía que apoyarla, aunque en el fondo mi corazón temblaba de miedo. Está bien, le respondí, aunque no estaba segura de si era lo correcto. Y así, sin mucho aviso, mi niña se fue. Los primeros días fueron extraños. La casa parecía vacía, mucho más vacía de lo que había estado nunca. Rosario me llamaba de vez en cuando, me contaba sobre su trabajo en la ciudad, cómo estaba conociendo nuevas personas. Decía que todo iba bien, que estaba feliz, y eso me daba algo de calma. Pero a pesar de sus palabras, yo sentía una inquietud dentro de mí. Algo no estaba bien. A veces me despertaba en medio de la noche, pensando en ella, preguntándome si realmente había tomado la decisión correcta, si era justo dejarla ir tan joven. El silencio en la casa, las noches sin sus risas, me hacían cuestionarlo todo. Pasaron los meses, y Rosario parecía estar bien. Ya no hablaba tanto como al principio, pero siempre que la llamaba, me decía que todo estaba bien. Sin embargo, algo en su voz me parecía diferente. Notaba un tono de cansancio, como si estuviera huyendo de algo, aunque nunca me lo decía. Yo, desde aquí, solo podía imaginar lo que estaba viviendo, y cada vez que colgaba el teléfono, me quedaba con la sensación de que algo se me escapaba. A veces me decía que todo estaba bien, pero sentía en su tono que no era cierto, que detrás de esas palabras había más. Una tarde, recibí una carta de ella. Me costaba entender lo que había escrito, no porque estuviera mal escrito, sino porque sus palabras parecían vacías, como si intentara esconder algo, como si hubiera algo que no quería compartir. Me contó de su trabajo en la ciudad, de las nuevas personas que conocía, de sus planes. Pero en algún rincón de su relato, sentí que algo faltaba, que ella ya no era la misma. Quizás era la soledad que se reflejaba en sus palabras, o tal vez era el miedo que sentía, el mismo miedo que yo tenía, pero no lograba decírmelo en voz alta. Una tarde, después de semanas sin saber de ella, me llamó, pero su voz sonaba diferente. Mamá, tengo que hablar contigo, me dijo. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaba clara, decidida, pero también preocupada. Estoy bien, mamá, no te preocupes, me decía, pero sabía que algo no estaba bien. Me pidió que no la buscara, que todo se resolvería, pero el silencio en sus palabras era como una llamada de alerta. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido, y me pregunté qué estaba pasando realmente con ella. ¿Estaba realmente bien, o había algo más que no me quería contar? Después de esa llamada, pasaron semanas sin que tuviera noticias claras. Rosario seguía enviando mensajes, pero sus respuestas eran cortas, desganadas, como si quisiera alejarse de algo que no me decía. Me decía que estaba ocupada, que todo iba bien, pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba cambiando en ella. Pensé que era solo mi ansiedad de madre, esa que siempre cree que algo anda mal, pero cada vez que pensaba en ella, sentía que algo me faltaba. A veces me preguntaba si le estaba perdiendo sin darme cuenta, si su vida ya no me pertenecía como antes. No sabía cómo enfrentar ese miedo. Una tarde, después de no haber tenido noticias suyas por días, tomé una decisión. Me levanté temprano, me vestí y decidí ir a la ciudad a buscarla. Aunque la idea me aterraba, sentía que no podía quedarme tranquila. Mientras viajaba, pensaba en cómo sería verla nuevamente. Pero a medida que me acercaba a la ciudad, una sensación de impotencia creció en mi pecho. ¿Qué haría si ya no la reconocía? ¿Si ya no era la misma Rosario que se había ido tan llena de sueños? ¿Cómo podría enfrentarme a eso?
pero mi corazón seguía diciéndome que la buscara, que la encontrara y hablara con ella cara a cara. Cuando finalmente llegué a la ciudad, me encontré con un panorama completamente distinto al que había imaginado. Rosario no estaba en su apartamento, ni en su lugar de trabajo. No tenía ni idea de dónde podía estar. Al principio, sentí un golpe de desesperación. Me pasé horas recorriendo las calles, preguntando por ella, pero nadie sabía nada. Fue entonces cuando, al final de una tarde gris, decidí esperar en el parque donde siempre me contaba que solía ir a caminar. Y fue allí donde la vi, caminando sola, cabizbaja, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero cuando la vi, supe que algo ya no era lo mismo. Mi corazón latía rápido cuando la vi caminar sola en el parque. Rosario, la misma hija que había crecido bajo mi techo, ya no parecía la misma. Sus hombros caídos, su mirada perdida, todo en ella me decía que algo no estaba bien. La llamé, pero no me escuchó de inmediato. Tuve que gritar su nombre varias veces antes de que al fin levantara la cabeza. Me miró, pero esa mirada era vacía, distante, como si no me reconociera completamente. Mamá, dijo en un tono bajo, como si no pudiera creer que estaba allí. Me acerqué, y sin saber qué hacer, la tomé de la mano. No sabía qué palabras usar, no sabía cómo ayudarla, pero sabía que algo había cambiado profundamente en ella. Nos sentamos en un banco, y por un largo rato, no dijo nada. Estaba completamente en silencio, mirando al frente, mientras yo trataba de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué está pasando, hija?, le pregunté finalmente, con la voz quebrada por la preocupación. Ella me miró, pero no parecía encontrar las palabras. Todo está bien, mamá, no te preocupes, me dijo, pero sus ojos no podían ocultar el tormento. Yo sabía que no era cierto. A veces las madres tienen ese sexto sentido, esa sensación de que algo no cuadra. Quería abrazarla, hacerla sentir que todo estaba bien, pero en su rostro veía un cansancio profundo, una carga invisible que no podía explicar. Y entonces, con una lágrima en los ojos, me confesó algo que nunca imaginé escuchar. Rosario, con la voz temblorosa, me contó que se había sentido sola desde el primer día que llegó a la ciudad. La gente no era como pensaba, las amistades no eran sinceras, y el trabajo que había conseguido no la llenaba. A pesar de sus esfuerzos por encontrar su lugar, se había sentido atrapada, incomprendida, y completamente perdida. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, no sé si tomé la decisión correcta. Me siento vacía, como si todo lo que creía que quería no tuviera sentido. Pensé que iba a ser feliz, pero me siento más sola que nunca. Fue en ese momento cuando el dolor que sentía se hizo real, cuando entendí que la ausencia de mi hija no solo era física, sino emocional, y que el peso de la vida en la ciudad la había transformado de una manera que no podía imaginar. Nos quedamos allí, en ese banco del parque, en completo silencio, mientras yo trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. Rosario, mi hija, la que siempre había sido tan llena de vida, ahora parecía una extraña. Sentía que algo había cambiado en ella de una manera que no podía entender completamente. ¿Qué te ha pasado, hija?, le pregunté nuevamente, con una mezcla de angustia y desesperación. Pero Rosario no contestó de inmediato. Su rostro seguía marcado por esa tristeza profunda que no podía disimular. Finalmente, después de un largo rato, me miró a los ojos y me dijo, no puedo más, mamá. No sé qué hacer. Y en ese momento, supe que las cosas no eran tan simples como pensaba. Había algo mucho más grande detrás de sus palabras, algo que aún no había salido a la luz. Decidí llevarla a casa esa noche. No dije nada, solo la tomé de la mano y la acompañé, mientras caminábamos en silencio. Durante el trayecto, no pude dejar de pensar en todo lo que había escuchado, en la confusión de Rosario, en el sufrimiento que parecía cargar en su pecho. Pero cuando llegamos a mi casa, la situación parecía más grave. Al entrar, la casa, que siempre había sido un refugio para ella, ahora parecía aún más distante. Rosario se sentó en el sillón, y por primera vez, la vi completamente vulnerable, perdida, como si ya no supiera quién era. Me miró, pero sus ojos no me decían nada, como si ya no pudiera contarme la verdad, como si ya no supiera ni por dónde empezar. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada en mi cama, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, pensando en todo lo que Rosario me había dicho, pero también en lo que no me había dicho. Había algo más,
algo que no me estaba contando. Algo que pesaba sobre ella, algo que le hacía sentirse aún más sola en la ciudad. En mis pensamientos, recorría cada palabra que había dicho, pero había un silencio tan profundo entre nosotros que no podía romperlo. Decidí que al día siguiente, a pesar del miedo que sentía, tendría que hacerle una última pregunta. Porque sabía que si no lo hacía, nunca entendería lo que realmente estaba pasando con mi hija. Al día siguiente, después de una noche en la que casi no dormí, decidí que tenía que preguntarle de nuevo. El temor me envolvía, pero sabía que debía hacerlo. La vi en la cocina, como si todo fuera normal, preparando un café. Pero sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Rosario, dije con voz suave, mientras me acercaba a ella. ¿Qué está pasando realmente? Te lo he preguntado antes, pero no me lo has dicho. ¿Por qué te sientes tan sola? Me miró, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta, evitando mi mirada. Ese simple gesto me rompió el corazón. No sabía si era por no querer abrir su alma o si, en realidad, ni ella misma sabía cómo expresar lo que sentía. El silencio entre nosotras fue ensordecedor. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Rosario estaba a punto de hablar, pero algo la detenía, algo la bloqueaba. Yo, por dentro, rogaba que abriera su corazón, que me dijera lo que realmente le estaba sucediendo. Entonces, de repente, me dijo, mamá, no sé cómo decirlo, pero creo que he estado mintiendo, no solo a ti, sino a mí misma. Mi pecho se apretó, y sentí un nudo en la garganta. Al fin, algo se estaba desmoronando, pero aún no podía ver la verdad completa. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, con miedo de que la respuesta fuera algo que no podía manejar. Pero ella no respondió, solo se quedó ahí, mirando hacia el vacío, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. De repente, Rosario rompió en llanto. Las lágrimas caían sin control, y por primera vez, me di cuenta de cuán rota estaba por dentro. No sé si alguna vez lo pueda solucionar, mamá, sollozó entre sus lágrimas. Me metí en algo que no puedo manejar. No quería ser la persona que soy ahora, pero lo soy. Y entonces, supe que lo que me había dicho hasta ahora era solo la punta del iceberg. Había algo mucho más profundo, algo que ni ella misma entendía. Mi corazón se aceleró, el temor se apoderó de mí, y supe que la conversación que estábamos a punto de tener no sería nada fácil. A pesar de todo, decidí que no la dejaría ir. Iba a quedarme con ella hasta que todo saliera a la luz, aunque tuviera que enfrentar la verdad más dura. Con el corazón latiendo fuerte, me senté junto a Rosario, sin saber qué decir, pero sabiendo que no podía dejarla sola en ese momento. Ella seguía llorando, sin poder encontrar las palabras. Hija, por favor, cuéntame qué te pasa. No me puedes ocultar esto más, le dije con voz suave, casi como una súplica. Después de unos minutos, tomó una respiración profunda y, entre sollozos, me dijo, me metí en algo muy profundo, mamá, algo de lo que no puedo salir. Mi mente comenzó a correr, imaginando lo peor, pero aún no podía ponerle nombre a sus palabras. ¿Qué significa eso, hija? ¿De qué hablas?, pregunté, con miedo a escuchar lo que seguía, pero sabiendo que necesitaba saberlo. Ella me miró, sus ojos llenos de desesperación, y fue entonces cuando sus palabras comenzaron a darme una pista de lo que estaba ocurriendo. Rosario me contó que, al llegar a la ciudad, no solo había tenido dificultades para adaptarse, sino que también había caído en una relación con alguien que, en un principio, le parecía interesante y misterioso. Pero pronto, esa relación se transformó en algo tóxico, algo que la había arrastrado a una espiral de inseguridades y decisiones equivocadas. Mamá, nunca quise que lo supieras, me dijo, pero me dejé llevar por lo que me ofrecían, el amor, la atención, y luego todo se fue complicando. Ahora no sé cómo salir de esto. Mi estómago se encogió al escuchar sus palabras. En ese momento, entendí que la preocupación que sentía no solo era por su soledad, sino por una parte de su vida que había quedado atrapada en algo que no podía manejar. En mi cabeza, las piezas comenzaban a encajar, pero las preguntas seguían ahí. ¿Qué tipo de relación, hija? ¿Con quién?, pregunté, sin saber si quería saber más. Pero ella ya no podía contener más el dolor. Me metí en un círculo de mentiras, mamá, me confesó, y ahora estoy atrapada. Siento que no puedo salir, que todo lo que hice me está persiguiendo.
Lo peor es que no sé si tengo fuerzas para romper con todo esto. Al escucharla, mi alma se quebró. Ella estaba tan perdida, tan fuera de sí, que parecía que se había desvanecido en algo mucho más grande que ella misma. Mi primer impulso fue abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero su mirada me decía que las cosas no serían tan fáciles. Sabía que este era solo el principio de una conversación mucho más larga, una conversación que cambiaría por completo lo que pensaba sobre su vida. Las palabras de Rosario me dejaron sin aliento. No sabía cómo reaccionar, no quería que se sintiera juzgada, pero el miedo a lo que estaba contando me hizo temer lo peor. ¿De quién hablas, hija?, pregunté, mi voz temblando. No quiero que lo sepas, respondió, mirando al suelo, como si sus palabras pudieran romperla aún más. Me metí con alguien que no era bueno para mí, mamá, pero no supe verlo a tiempo. Mi mente empezó a dar vueltas, imaginando lo peor. Sabía que había algo más, algo aún más oscuro, pero Rosario no quería decirlo, no estaba lista para revelarlo. ¿Qué te ha hecho, hija?, insistí, desesperada por entender lo que había pasado. Pero ella no pudo responder de inmediato. Su rostro se llenó de una tristeza profunda, como si todo lo que hubiera vivido fuera una carga demasiado grande para cargar. Un silencio pesado llenó la habitación mientras Rosario intentaba articular sus pensamientos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me miró con ojos llenos de culpa. Me hizo creer que lo que vivíamos era normal, mamá, me dijo, y lo peor es que llegué a creerlo. Pensé que podía cambiar las cosas, que podía manejarlo, pero me equivoqué. Ahora estoy atrapada en algo que no entiendo, y siento que ya no soy yo misma. Mis manos temblaban mientras la escuchaba. Cada palabra que salía de su boca me destrozaba por dentro. La hija que había criado con tanto amor, que siempre fue tan fuerte y decidida, ahora se encontraba perdida en un mundo que yo no podía ver. Me pregunté si había algo que podía haber hecho para evitarlo, si había algo que hubiera visto antes que me hubiera dado una pista. Decidí que necesitaba saber más. Sabía que no podía dejarla sola en este momento, pero también entendía que debía ser cautelosa. Si quería ayudarla de verdad, necesitaba escuchar todo, sin juicios, sin apresurarme a darle una solución. Hija, te estoy escuchando, y no te voy a dejar sola, le dije. Lo que pasó, lo vamos a enfrentar juntas. Sus ojos brillaron un poco, como si esas palabras fueran la primera chispa de esperanza que había tenido en mucho tiempo. No sé cómo salir de esto, mamá, me dijo, y esa frase quedó flotando en el aire, llena de dolor. Yo, por mi parte, no tenía todas las respuestas, pero algo dentro de mí me decía que debía ayudarla a encontrar la salida. Aún no sabía cómo, pero estaba dispuesta a luchar por ella, aunque todo parecía tan incierto. Decidí que era hora de confrontar todo, pero sin presionar demasiado. Sabía que si quería que Rosario se abriera completamente, tenía que ser paciente, tenía que darle el espacio para que se sintiera segura. Hija, ¿quién es él?, le pregunté suavemente, temiendo que su respuesta fuera aún más desgarradora. Rosario me miró, como si estuviera luchando contra sí misma, como si no pudiera decidir si quería seguir compartiendo su dolor. Finalmente, me dijo, no es una sola persona, mamá. Hay más que no entiendo, y me da miedo decirlo en voz alta. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que las palabras que aún no me había dicho eran mucho más profundas y complicadas de lo que había imaginado. El miedo y la desesperación comenzaron a llenar la habitación. Yo sentía que el peso de todo lo que Rosario había estado guardando se estaba desbordando. ¿Qué más hay, hija? ¿Por qué te sientes así?, le insistí, con la voz temblorosa. Es todo tan confuso, me dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Todo empezó siendo algo pequeño, algo que parecía inofensivo, pero luego fue creciendo, mamá. Yo no vi cómo sucedió. Ahora estoy atrapada, sin saber cómo escapar. La sensación de impotencia que sentí fue inmensa. La vi tan perdida, tan pequeña en ese momento, que todo lo que quería hacer era envolverla en mis brazos y hacerle olvidar todo lo que le estaba dañando. Pero sabía que no sería tan fácil. Rosario empezó a temblar, como si las palabras que finalmente había dejado salir le hubieran causado más daño del que pensaba. No sé qué hacer, mamá. Siento que ya no soy yo misma. Me perdí en todo esto, me confesó, mientras se aferraba a mi mano con fuerza. Vi en sus ojos que el peso de lo que había estado viviendo la estaba destruyendo desde adentro. Sentí el nudo en mi garganta, pero no podía rendirme.
Sabía que si la dejaba en ese estado, todo lo que había hecho por ella habría sido en vano. Vamos a salir de esto, hija, le dije, aunque no tenía idea de cómo lo lograríamos. Todo lo que podía ofrecerle era mi apoyo, pero ese apoyo se sentía pequeño frente a la magnitud de lo que estaba enfrentando. Las horas pasaron y, aunque la conversación había comenzado a abrir algunas puertas, yo seguía sin tener todas las respuestas. Rosario se encontraba sumida en un dolor que no podía comprender del todo, pero que sentía en mi propio pecho. La vi de nuevo, tan pequeña, tan perdida en su propio tormento. ¿Qué puedo hacer para ayudarte, hija? ¿Qué necesitas?, le pregunté, pero no hubo respuesta inmediata. Ella no sabía qué decir, como si sus propias palabras se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. Mamá, me siento tan perdida, susurró, su voz rota, no puedo cambiar lo que he hecho, no puedo dejar de sentirme atrapada. Yo, con el corazón roto, no supe cómo consolarla. Solo pude quedarme ahí, a su lado, sabiendo que las palabras no bastaban. El día avanzaba y mi mente seguía llena de preguntas. ¿Cómo podía mi hija, una niña tan brillante, haber llegado a este punto? La angustia de no poder ofrecerle una solución inmediata me estaba devorando. Hija, dije finalmente, quiero que sepas que no estás sola en esto. Estoy aquí, y no voy a dejar que esto te destruya. Pero al decir esas palabras, me di cuenta de lo vulnerables que éramos las dos. Yo, como madre, había fallado en ver lo que realmente le ocurría, y ella, como hija, había estado luchando sola, sin el apoyo que tanto necesitaba. ¿Qué le había pasado para que se sintiera tan atrapada, tan perdida? ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Rosario miró al frente, sin poder mirarme a los ojos. Lo peor es que ni siquiera sé cómo empezar a solucionarlo, me dijo, todo lo que quiero es que alguien me diga que todo va a estar bien. Pero no sé si eso sea posible. Las palabras que me decía, llenas de desesperación y confusión, me hacían sentir cada vez más impotente. Intenté consolarla, acariciando su cabello, pero nada parecía aliviar el peso que llevaba sobre sus hombros. Lo primero que necesitamos es entender qué pasó, le dije, aunque yo misma no tenía ni idea de cómo hacerlo. Vamos a hacerlo juntas, le aseguré, aunque sabía que aún no tenía una solución, ni sabía cuán larga sería nuestra lucha. Durante los siguientes días, no podía dejar de pensar en lo que Rosario me había contado. Cada vez que la miraba, me encontraba buscando una señal, una pista que me indicara cómo podía ayudarla. Pero las respuestas seguían eludiéndome. Aunque intentaba mostrarme fuerte, por dentro me sentía completamente perdida, como si estuviera buscando una solución en la oscuridad. Rosario seguía en silencio, y cada vez que intentaba hablar sobre su situación, ella se cerraba más. No sé cómo explicártelo, mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos el té, es como si ya no pudiera encontrarme a mí misma en todo esto. Todo se ha vuelto una confusión. Mi corazón se rompió un poco más al escucharla, porque sabía que lo que me decía era solo el principio de algo mucho más profundo. Las noches se volvían más largas, y yo me encontraba despierta, dando vueltas en la cama, con el corazón pesado. Pensaba en Rosario, en cómo había cambiado desde que llegó a la ciudad, y me preguntaba si había algo más que podía haber hecho para prevenir su sufrimiento. ¿Fue el ambiente de la ciudad lo que la cambió? ¿Fue la relación que comenzó a tener? Mi mente no dejaba de preguntarse por qué había llegado a este punto. Pero todo eso no me ayudaba a encontrar una solución. Solo sabía que debía estar allí para ella, aunque no tuviera las respuestas. Cada día que pasaba, veía que Rosario estaba un poco más cerrada, un poco más distante, como si un muro invisible se levantara entre nosotras. Una tarde, después de varios días sin que hablara mucho, Rosario me pidió salir a caminar. Acepté sin pensarlo, aunque dentro de mí sentía que no estaba lista para enfrentar lo que fuera que estuviera guardando. Mientras caminábamos en silencio por el parque, sentí que el tiempo se detenía. Finalmente, se detuvo y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Mamá, tengo miedo, me confesó, sus palabras llenas de angustia. Tengo miedo de no poder salir de esto, de seguir perdiéndome en este laberinto. Siento que me estoy ahogando. Al escucharla, supe que ya no podía esperar más para ayudarla. Este miedo que tenía en sus ojos era algo mucho más grande de lo que había imaginado, y me di cuenta de que, aunque quería darle respuestas, no tenía claro cómo ayudarla a encontrar su salida. Las palabras de Rosario seguían retumbando en mi cabeza, como un eco que no podía dejar de escuchar. Y tengo miedo, mamá, decía,
y yo no podía quitarme esa imagen de su rostro, ese miedo palpable en sus ojos. Caminamos en silencio por el parque, sin saber exactamente a dónde íbamos, pero necesitaba seguir estando cerca de ella. No puedo dejar que te ahogues en esto, le dije finalmente, con la voz quebrada por la preocupación. No sé cómo, pero encontraremos una forma de salir de aquí. Pero ni yo misma sabía cómo cumplir esa promesa. Mientras la veía caminar a mi lado, una parte de mí sentía que estaba perdiendo el control, que todo lo que había hecho por ella no era suficiente. Al llegar a casa esa noche, Rosario se retiró a su habitación sin decir una palabra más. Yo me quedé en la sala, esperando algo, cualquier cosa que me dijera, pero el silencio se instaló como una sombra entre nosotras. Al principio, traté de convencerme de que solo necesitaba tiempo, espacio para procesar lo que estaba viviendo. Pero a medida que pasaban las horas, la ansiedad me comenzaba a consumir. ¿Qué más podía hacer por ella? ¿Cómo podía ayudarla cuando no tenía todas las respuestas? Las palabras de la última conversación seguían golpeando mi mente. Me estoy perdiendo, mamá. Y aunque quería creer que todo pasaría, había algo en su tono que me decía que las cosas no serían tan fáciles de resolver. Decidí que necesitaba hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hija se hundía más en su dolor. Así que, al día siguiente, tomé una decisión. Busqué ayuda. No sabía por dónde empezar, pero estaba dispuesta a encontrar alguna respuesta. Si no podía resolver todo por mi cuenta, entonces tal vez alguien más podría ayudar. Después de hablar con algunos amigos, me recomendaron a una terapeuta. A pesar de mis reservas, sabía que no tenía otra opción. Rosario necesitaba algo más, y yo no podía seguir enfrentando todo esto sola. La idea de llevarla a alguien más, de abrir su dolor a un extraño, me aterraba, pero también sabía que era lo único que podía hacer para darle una oportunidad de sanar. Al día siguiente, tomé el teléfono y, con el corazón en la garganta, llamé a la terapeuta que me habían recomendado. La cita fue agendada para la semana siguiente, y aunque sentí un alivio momentáneo, la ansiedad de lo que podría pasar me dejó inquieta. ¿Y si Rosario no estaba lista para enfrentarse a lo que realmente la estaba atormentando? ¿Y si se negaba a ir? Pasé la semana siguiente esperando el momento, pero también, al mismo tiempo, temía que algo empeorara antes de que pudieran empezar a sanar. Estaba atrapada entre la esperanza de que finalmente se abriera y el miedo de que el dolor que llevaba dentro fuera demasiado profundo para ser sanado. El día de la cita llegó, y lo supe antes de que Rosario siquiera hablara. La encontré sentada en el sofá, mirando la pared como si estuviera en otro lugar. Hija, tenemos que ir a la cita, le dije, tratando de mantener la calma. No quiero, mamá, respondió sin mirarme, no creo que eso vaya a ayudarme. La veía tan cerrada, tan distante, que el temor volvió a invadirme. Entiendo que tengas miedo, le dije, pero esto no es solo para ti, es para que tú puedas encontrar una forma de sentirte mejor. Sé que no es fácil, pero no podemos seguir como estamos. Hubo un largo silencio, y cuando creí que no respondería, finalmente levantó la mirada. Está bien, dijo, su voz casi inaudible. Voy por ti. Y con esas palabras, sentí que, al menos, habíamos dado un paso, aunque pequeño. En el camino al consultorio, no intercambiamos muchas palabras. Rosario estaba callada, mirando por la ventana, y yo sentía un nudo en el estómago. Era como si todo lo que habíamos vivido hasta ese momento nos pesara aún más en el trayecto. Estoy aquí contigo, hija, le dije, tratando de alentarla. Quiero que esto te ayude, pero solo tú puedes decidir cómo avanzar. El silencio que seguía entre nosotras era pesado, pero necesario. Cuando llegamos, le tomé la mano, y aunque su mirada seguía distante, sentí que había una pequeña chispa de esperanza. Tal vez esta sería la oportunidad que tanto necesitaba, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Entramos al consultorio, y aunque el ambiente era acogedor, sentí que el aire estaba cargado de tensión. Rosario se sentó al borde de la silla, sin mirar a la terapeuta, y yo me senté junto a ella, tratando de transmitirle algo de calma con mi presencia. La terapeuta nos sonrió amablemente, pero lo que más necesitaba era que Rosario se abriera, que hablara. El silencio en la habitación se alargó, y por un momento, pensé que todo esto era un error. No sé por dónde empezar, dijo Rosario, finalmente, con voz temblorosa, no sé qué está pasando conmigo.
Fue la primera vez en mucho tiempo que le escuché hablar de su dolor de esa manera, y aunque estaba lejos de ser una solución, me dio un poco de esperanza. La terapeuta, con paciencia, le dio tiempo para que se acomodara, para que se sintiera lista para hablar. Está bien, le dijo con suavidad, no tienes que hablar de todo de inmediato. Lo importante es que estás aquí y dispuesta a empezar. Rosario asintió con la cabeza, pero seguía mirando sus manos, como si temiera que el simple hecho de hablar pudiera hacer que todo se desmoronara. Me sentí impotente, pero decidí quedarme en silencio, porque sabía que ahora era el momento de que ella encontrara su propia voz, aunque yo también deseaba poder hacer más por ella. Con el tiempo, Rosario comenzó a hablar, de a poco, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta, pero finalmente salían. Habló de la soledad que había sentido desde que llegó a la ciudad, de la relación que había tenido, de cómo pensó que el amor podía ser una respuesta para su vacío, pero que solo la había arrastrado más al dolor. Cada palabra que salía de su boca era como un suspiro, como si se estuviera quitando un peso invisible. No sé cómo llegué a este punto, dijo entre sollozos. Me perdí, mamá, me perdí en algo que pensé que me salvaría. Al escucharla, sentí que cada pedazo de su sufrimiento se iba liberando poco a poco, pero también supe que el camino hacia la sanación sería largo. A medida que las sesiones de terapia continuaron, Rosario comenzó a abrirse más, pero también a cerrarse en otros momentos, como si el dolor fuera demasiado para llevarlo todo de golpe. Había días en los que parecía que todo iba a mejorar, que empezaba a entender lo que le había pasado, pero al siguiente, volvía a estar en silencio, atrapada en su propio mundo. Yo, por mi parte, trataba de no presionarla, de no hacerla sentir que tenía que sanar rápido, pero había algo en su mirada que me decía que aún no había encontrado el fin de su sufrimiento. No sé si alguna vez voy a ser la misma, me dijo una tarde, mientras caminábamos juntas por el parque. Todo lo que he vivido me ha cambiado, y no sé si puedo dejar ir todo eso. Sus palabras me calaron hondo, porque sabía que, aunque ya había dado un paso hacia la curación, el camino seguía siendo incierto. Había algo tan doloroso en ver a mi hija luchar contra sí misma. A veces, incluso en su esfuerzo por sanar, me parecía que el sufrimiento solo la alejaba más de la persona que había sido. Quería decirle que todo estaría bien, que con el tiempo lo superaría, pero sabía que esas palabras no bastaban. Lo que pasó no te define, hija, le dije, tratando de encontrar las palabras correctas. Eres más fuerte que lo que crees. Pero aunque esas palabras salieron de mi boca con amor, sentí que aún había tanto por descubrir, tanto por sanar, que no podría ofrecerle una respuesta definitiva. Lo que sí sabía, sin embargo, era que estaba dispuesta a acompañarla en cada paso de este difícil proceso, incluso si los avances parecían pequeños. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Rosario me miró con algo de claridad en los ojos, como si estuviera viendo la vida desde una nueva perspectiva. Mamá, me dijo, tal vez todo esto no sea algo que pueda superar rápidamente. Tal vez no sea algo que se solucione de inmediato, pero estoy aprendiendo a enfrentarme a mí misma. Y aunque esas palabras no eran una solución definitiva, eran un reflejo de que algo dentro de ella estaba cambiando. El proceso no sería fácil, y la sanación no vendría rápido, pero por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en ella, algo que me decía que, tal vez, en su propio tiempo, Rosario encontraría una forma de sanar. Con el paso de las semanas, empecé a ver pequeños avances en Rosario. No era un cambio radical, no era un final feliz, de los que uno espera ver en las películas. Pero poco a poco, su mirada empezó a suavizarse, sus conversaciones eran más profundas, y por fin comenzó a compartir más sobre lo que había estado viviendo. A veces, me contaba sobre las sesiones de terapia, otras veces, simplemente se sentaba junto a mí en silencio, pero ya no parecía tan distante. El miedo en sus ojos había disminuido, aunque no completamente. Mamá, gracias por no dejarme sola, me dijo un día, mientras estábamos sentadas juntas en el jardín. Sé que no todo está resuelto, pero siento que, al menos, estoy empezando a caminar de nuevo. Y en ese momento, supe que el camino hacia la sanación no era recto ni fácil, pero estaba en marcha. El tiempo siguió pasando, y aunque los días aún estaban llenos de altibajos, había algo en Rosario que había cambiado profundamente, su voluntad de enfrentarse a su dolor. Aprendió a reconocer sus miedos y a no huir de ellos. Aunque seguía luchando con su pasado, su capacidad para hablar de él sin sentirse tan rota era un avance significativo. Un día, después de una larga caminata por el parque, Rosario me miró y dijo, «Mamá,
ya no me siento tan perdida. Y aunque no pude evitar sentir un profundo suspiro de alivio, también supe que había mucho más por hacer, que la vida de Rosario seguiría teniendo desafíos, pero ya no estaba sola en su lucha. Ahora sabía que su fortaleza no solo venía de su lucha por sobrevivir, sino de su capacidad para sanar, paso a paso. Un año después, Rosario me llamó un día, su voz sonaba más fuerte, más segura. Mamá, quiero que sepas que estoy bien. Estoy trabajando en mí misma, y aunque a veces el dolor regresa, ahora sé cómo enfrentarlo. Escucharla decir esas palabras me llenó de un alivio indescriptible. Sabía que el proceso no había sido fácil, y que todavía quedaban heridas por sanar, pero también supe que había algo que, quizás, no había entendido antes: la sanación no siempre tiene un final claro. Es un proceso constante, lleno de altibajos, pero con la certeza de que el dolor no define quién eres. Y, al final, esa es la lección más grande que Rosario había aprendido, que ella no era el sufrimiento que había vivido, sino la persona que decidió levantarse y caminar hacia adelante. Y así, poco a poco, Rosario empezó a encontrar su camino. Pero como bien saben, los caminos de la vida nunca son rectos ni fáciles. ¿Qué pasará en el futuro de Rosario? ¿Logrará sanar por completo o encontrará nuevos desafíos en su camino? Si te ha conmovido su historia y quieres seguir viendo más relatos como este, donde las emociones se entrelazan con los giros inesperados de la vida, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, siempre hay más por descubrir, y quién sabe, tal vez el siguiente paso en esta historia esté más cerca de lo que imaginas.